Una vez que evalúe el límite de la función dada cuando x, y se aproxima a 4,3. Vimos en nuestro ejemplo anterior, la forma más fácil de determinar un límite como este sería realizar una sustitución directa, pero observe en este caso, cuando x es 4 y es 3, nuestro denominador es igual a 0, y sabemos que la división por 0 es indefinida. Esto no significa que el límite no existe, y tampoco significa que no podemos encontrar el límite realizando una sustitución directa. A menudo podemos realizar técnicas algebraicas en una función determinada, lo que nos permitirá realizar sustitución directa para determinar nuestro límite. Empecemos por echar un vistazo a la gráfica de la función dada. El gráfico de la función nos da la superficie púrpura, y tracé el punto 4,3 aquí en negro. Podemos ver por el gráfico, a medida que nos acercamos a un punto para 4,3 desde cualquier ruta a la que nos acerquemos el mismo valor de función, lo que indica que el límite sí existe. Volviendo a nuestro trabajo, vienen dos algebraico técnicas para cambiar una función. Para poder encontrar el límite al realizar la sustitución directa es factorizar y racionalizar el denominador. En este ejemplo, vamos a echar un vistazo a ambos. Empezando por la función dada, llamemos a este método 1. Racionalizaremos el denominador multiplicando el valor numerador y denominador por el conjugado del denominador, que es la raíz cuadrada de la cantidad x menos y más 1. A continuación multiplicamos el denominador, la raíz cuadrada de x menos, y por la raíz cuadrada de x menos y. Es igual a x menos y. Y luego tenemos, más una raíz cuadrada de x menos y menos una raíz cuadrada de x menos y, que es 0. Y luego tenemos negativo una vez positivo, lo que nos da menos 1. Dejamos el numerador en forma factorizada. Fíjate ahora que tenemos un factor de x menos y menos 1, entre el numerador y el denominador esto simplifica a 1 o simplifica. Observe que ahora solo tenemos la raíz cuadrada del cantidad x menos y más 1. Así que esta no es la misma función como función original. Acabamos de eliminar la discontinuidad, el punto 4,3. Sin embargo, son funciones equivalentes, excepto en el punto 4,3, lo que significa que ahora podemos determinar el límite realizando sustitución con esta función en lugar de la función original. Pero echemos un vistazo también a cómo podríamos haber tenido en cuenta cambia la forma de la función. Así que para el método 2, si agrupamos la cantidad x menos y en el numerador, podemos escribir x menos y como el cuadrado de la raíz cuadrada de la cantidad x menos y de nuevo, comenzando con la función original, escribiremos el numerador como el cuadrado de la raíz cuadrada del cantidad x menos y menos 1, sobre el mismo denominador. Observe ahora el numerador es una diferencia de cuadrados donde al cuadrado menos b al cuadrado es igual a la cantidad a más b veces una cantidad a menos b. Lo que significa que podemos factorizar el numerador, y escribir el numerador como la raíz cuadrada de la cantidad x menos y más una vez la raíz cuadrada del cantidad x menos y menos 1. Y de nuevo, el denominador sigue siendo el mismo. Y note que podemos simplificar de nuevo, tenemos un factor común de la raíz cuadrada de la cantidad x menos y menos 1 entre el numerador y el denominador y observe cómo y. Aviso después de simplificar obtenemos la misma función que teníamos por encima de la raíz cuadrada de la cantidad x menos y más 1. Esto nos indica el límite original. Es igual al límite de la raíz cuadrada de la cantidad x menos y más 1, ya que x, y se acerca a 4,3. Y fíjate en cómo podemos encontrar este límite realizando sustitución directa, sustituyendo 4 por x y 3 por y, tenemos la raíz cuadrada de la cantidad 4 menos 3 más 1, que es igual a la raíz cuadrada de 1, que es 1 y 1 más 1 es igual a 2. Que es el límite que buscábamos. Así que, de nuevo, volviendo a el gráfico por última vez, ahora lo sabemos, al acercarnos al punto 4,3 desde todos los caminos, nos acercaríamos el valor de la función de 2. Espero que esto te haya resultado útil.